Hola a todos, mi nombre es Germán Aguilar y en el siguiente video tutorial les voy a estar explicando cuáles son las herramientas principales de Microsoft Access. Como primer paso nosotros ingresaremos a Access como lo tenemos aquí en pantalla y entraremos en nuestra base de datos en blanco para poder diseñarla desde cero. Esperamos que nuestra base de datos cargue y luego podemos ver que nuestra área de trabajo está comprendida por una tabla que viene por defecto, que es tabla 1. Pero aquí en esta tabla solo es para visualizar la información que tenemos. Pero para poder modificarla, tenemos que dar clic aquí, en Vista Diseño. Luego en Vista Diseño nos pedirá guardar la tabla. Entonces le ponemos nuestro nombre. Podemos ponerle carros. Le damos a aceptar y nos aparece esta otra vista que es Vista Diseño, en la cual aquí le podemos dar nombre al campo, o sea, a la fila donde aparecerá el nombre de la categoría que estamos especificando. En este caso podemos poner número de carro y aquí en el tipo de datos nos aparecen todas las características que podemos darle a nuestra categoría. Puede ser texto, memo, puede ser número, puede ser un formato de fecha y hora, de moneda, y entre todas muchas más que ustedes pueden investigar si van poniendo una a una, pero en este caso nosotros la dejaremos en número. Y como podrán fijarse, si el número que queremos poner es demasiado grande o pequeño, podemos buscar la opción en tamaño del campo, en dejarlo como yo lo quiero dejar en un número entero normal, entonces solo entero, no entero largo. Y de esta manera se pueden ir agregando más campos con sus diferentes tipos de datos, uno a uno. Y cabe recalcar que aparece una llave principal, una llave primaria. Esta llave primaria solo aparece una vez en una tabla, en una base de datos, en una tabla, solo aparece una vez. No obstante, pueden aparecer otros tipos de llaves que sí pueden estar más de una vez en una tabla, como ser una llave foránea. Entonces las llaves foráneas sí pueden encontrarse en varias cantidades en una tabla. Entonces de esta manera nosotros tenemos solo nuestro ejemplo de número de carro, el nombre del campo y el tipo de datos número. Entonces ahora ya tenemos nuestra llave primaria, o esa llave principal. Entonces volvemos a nuestra vista de hoja de datos y se nos aparecerá una ventana en la que nos dirá que tenemos que guardarla. ¿Desea guardar la base de datos? Entonces le damos que sí. Entonces ahora ya aparece el número de carro. Y aquí podemos ingresar cualquier valor de un entero. Y así sucesivamente se pueden ir ingresando muchos más valores. Y si ustedes se fijan, si ingresan números iguales, no se va a poder ingresar, solamente que se configure en la vista diseño que se puedan con duplicados los valores, pero como en este caso lo dejamos sin duplicados, entonces va a causar un error si repetimos el mismo número. Entonces ahora a ver, ya estando en Access, ya teniendo las tablas, tenemos que saber qué es Microsoft Access. ¿Por qué hacemos estas tablas? Bueno, ¿qué sabemos de Microsoft Access? Microsoft Access es una aplicación informática denominada Sistema de Gestión de Base de Datos. Es un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular. Entonces, Access recopila información para una porción de eventos que pueden ser particulares, de propósito particular para la vida de nosotros. Podemos hacer para una tienda de productos de ropa, una tienda de cosméticos, para todo tipo de particularidad
podemos hacer una base de datos en la cual nosotros podemos ir organizando nuestra información y mostrarla de una manera mejor. No que vaya desordenado, sino que vaya todo especificado en su fecha, en su orden y en su resultado. Bueno, también tenemos que es una base de datos, porque no podemos trabajar en un programa sin saber para qué se trata, ni dentro de él qué opciones podemos utilizar, ni qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como ya sabemos, Microsoft Access, su función principal es crear bases de datos. Pero aparte de eso, en este video estaremos viendo las bases de datos, estaremos viendo cómo hacer consultas, cómo hacer relaciones, cómo hacer informes para una base de datos. Pero todo esto tiene que llevar una teoría de la mano, porque no es solamente práctico, sino que con la teoría se comprende lo que uno está haciendo. Entonces, ¿qué entendemos por qué es una base de datos? Bueno, ¿qué es una base de datos? Es una entidad que reúne información relacionada entre sí, o sea, relaciones, relacionar información en los mismos campos, que más adelante veremos cómo se hace una relación, cómo se pueden interrelacionar estos campos unos a otros con otras tablas. Entonces, podemos decir que hoy en día esta información puede ser física o digital, y esto se va a llamar archivo. Lo que creemos se llamará archivo, porque lo podremos visualizar en cualquier computadora. Al momento de crear nuestra base de datos, podemos llevarla a cualquier lado para mostrarla, para mostrar nuestros datos y para mostrar nuestras observaciones. Entonces, Access sabemos que crea bases de datos, pero ¿con qué lenguaje? ¿Con qué lenguaje de base de datos trabaja? Bueno, Access está basado en el lenguaje SQL. ¿Qué es SQL? Bueno, SQL por sus siglas en inglés, ya traducido al español, significa lenguaje de consultas estructuradas, y es un sistema relacional entre bases de datos. Bueno, Access es relacional, ya que se pueden relacionar tablas de una base de datos, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a relacionar una tabla con otra tabla y hacer una consulta para que aparezcan los mismos datos en una sola consulta. Bueno, entonces como primer paso ya creamos nuestra tabla que se llama carros, que aquí la tenemos. Luego ahora nos vamos al menú crear. Dentro del menú crear podemos ver crear una nueva tabla cuando queramos ingresar una nueva aquí. Un diseño de tabla para diseñarla. Tenemos el asistente para consulta para crear una consulta, diseño de consulta, que es para crear una consulta en blanco e irla diseñando uno mismo sin que venga predeterminada por el programa. Tenemos el formulario, que el formulario va a permitir introducir información a nuestras tablas por medio de él. Tenemos diseño del formulario, que aquí es donde vamos a diseñar, vamos a crear nuestro formulario a nuestra medida o a nuestro antojo. Tenemos nuestro formulario en blanco, que este aparecerá desde cero. Aquí el programa no nos dará ninguna circunstancia para que la modifiquemos, sino que va a estar en blanco completamente. Y nosotros empezaremos desde cero, programando con textbook, con botones, etcétera, a nuestra decisión. Entonces, si yo quisiera ingresar a una nueva tabla, le doy clic aquí en nueva tabla y me va a aparecer tabla 1. Bueno, pero aquí todavía no la he guardado. Entonces puedo dar clic en el botón guardar, o puedo dar clic en el botón vista diseño. Le doy clic en vista diseño. Tengo que guardar la tabla. Le pondré serie.
Le doy a aceptar y ya apareció mi tabla. Y aquí están los campos y los tipos de datos. Bueno, yo le pondré a esta serie también. Y el tipo de datos lo dejaré en texto. Como si ustedes se fijan en el tamaño del campo, yo lo que voy a escribir no es mucho, entonces no lo dejaré con 255 caracteres, solo lo dejaré con 20. Ahora sí, vuelvo a la vista de hoja de datos y me va a pedir guardarlo. Lo guardo. Ya tengo una tabla, ya creamos otra nueva tabla. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos hacer una consulta a esta